Muy buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Alberto Storme Valenzuela y en esta oportunidad seguiremos con el desarrollo del taller Análisis sísmico de edificaciones de concreto armado con ETABS usando la norma técnica peruana E030 en su última versión. Hemos estado trabajando con este modelo, hemos llegado a esto, pero el siguiente paso es que nosotros asumimos de que era regular porque no sabíamos qué tipo de irregularidad tenía aún, porque para saber el tipo de irregularidad hay que hacer una serie de verificaciones. Entonces hemos asumido que era regular, por lo tanto le habíamos dado factores de IA y de IP igual a 1. Cuando queríamos hallar el R, ¿se acuerdan? Cuando quisimos hallar el R que no es el R sub 0, porque el R sub 0 viene de acá, de la tabla número 7, el R sub 0 asumimos que era 6, bueno, ya sabemos que es 6, pero para el R correcto, el factor de reducción sísmica R hacia secas, es el R sub 0 por el IA y el IP. Ese IA y IP vienen de la tabla número 8 y de la tabla número 9, como dice acá. Pero a ver, el artículo 19 dice regularidad estructural. Las estructuras se clasifican como regulares o irregulares para los fines siguientes. ¿Por qué? Cumplir las restricciones de la tabla número 10. Como yo les mencioné hace un momento, la tabla número 10 es una de las tablas nuevas que aparece en esta norma actualizada, donde la tabla 10 te da restricciones de irregularidad. Es decir, si tú conoces la categoría de tu edificación y la zona en donde va a ser en un futuro construida, porque tú ahorita en la actualidad la estás analizando, pues hay ciertas restricciones que debes de tomar en cuenta con respecto a la regularidad. Dice que para edificaciones de categoría A1 y A2 que son esenciales, si tienes una edificación de esta categoría en la zona 1, pues igual, no se permite irregularidades extremas. Y te encuentras en la zona 4, 3 y 2, no se permiten irregularidades. Es una de las condiciones que te da la norma, ¿no? Continuando, que si te encuentras en la zona 4, 3 y 2, pues no se permite ninguna irregularidad. Y si te encuentras en la 1, no se permite ni siquiera irregularidad extrema, por si acaso. Si tienes una categoría B como la que tenemos nosotros, si esta fue diseñada en la 1, en la zona 1, donde no hay mucha actividad sísmica, pues libre, sin restricciones. Pero si te encuentras en la zona 4, 3 y 2, donde hay mayor actividad sísmica, pues no se permiten irregularidades extremas. Nosotros hemos diseñado una edificación, esta que es una edificación de categoría B, y en la zona 4. Lima. Entonces, si estamos acá, no se permiten irregularidades extremas. Eso es lo que te dice justamente las restricciones para las cuales ha sido creada. Tabla 8 en la tabla 9, ¿no? Cumplir las restricciones de la tabla 10, ok. Establecer los procedimientos de análisis, ok. Y determinar el coeficiente R de reducción de fuerza sísmica. Ya les he mencionado que el R es el producto del R sub 0 por el IA y el IP. Estructuras regulares son las que en su configuración resisten a cargas laterales, no presentan las irregularidades indicadas en la tabla 8 y 9, en este caso 8 y 9, o sea, no tiene ninguna de estas, de la tabla 8 y ninguna de la tabla 9, no tiene ninguna. Si tiene una, ya es irregular, o sea, no tiene que tener ninguna de estas cosas que vamos a explicar en su momento. Y cuando es regular, pues se asume que el IA y el IP vale 1, ¿ok? El IA y el IP vale 1, ¿ok? Ahora, no sé si que yo le expliqué la clase pasada, pero se genera una serie de confusiones en esto. Nuestro objetivo de nosotros es hallar el R, que es el R sub 0 multiplicado por el IA y el IP. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestro análisis, tenemos que tenemos una edificación en 3 dimensiones, ¿ok? Esa edificación pues tiene 2 direcciones, por decirlo a grosso modo, tiene una dirección en Y y una dirección en X. Y hemos hablado que el que me da la dirección suele ser justamente el R sub 0, porque el R sub 0 va a depender del sistema estructural que esté predominando en ese momento. El R sub 0
va a depender de qué sistema estructural está en ese momento. Entonces, el sistema estructural a veces puede ser el mismo en ambas direcciones para una edificación, o a veces puede ser un sistema mixto, es decir, en una dirección en Y tengo algo y en X tengo algo, y funciona bien, no es que esté mal, está bien. Pero entonces, en ese caso, tú tendrías pues un R sub 0 X y un R sub 0 Y. Es decir, debido a eso, pues tú tienes dos sistemas para R. Tienes un Rx, que te lo proporciona justamente el R sub 0X, y tienes un RY, que justamente te lo proporciona nuevamente el R sub 0 en esa dirección. Entonces, profe, si tengo un R sub 0X y un R sub 0Y, entonces acá tengo que poner IAX, IPX, IAY, IPY. No. A eso es justamente lo que quiero tallar. El IA es universal, es decir, es para los dos. Y el IP es exactamente lo mismo. Es decir, el IA y el IP no tienen dirección. No tienen dirección. Son factores que no tienen dirección. ¿Cómo es eso, profesor? Yo tengo en la tabla 8, en la tabla 8, que está acá, en la tabla 8 que está acá, en la tabla 8, yo tengo estructura en altura y el IA. Tengo varias cositas acá que me están pidiendo. Tengo varios ítems, es cierto, tienes varios ítems que vamos a leer más adelante. Tú tienes un ítem 1, 2, 3, 4, 5. Creo que tenemos como 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 condiciones para que, o sea, 6 valores de IA, mejor dicho. 6 valores de IA. Tienes 6 valores de IA. O sea, si te vas al ítem 1, pues tienes un IA1, tienes un IA2, y así consecutivamente hasta un IA6. ¿No? Entonces, tienes IA1, IA2, IA3 en cada dirección. Porque miren, dice acá. Ya bueno, ahí acá ya hemos conectado 8 y está la 9, irregular y igual a 1. Si fuera irregular, son aquellas que presentan que presentan una o más de las irregularidades indicadas en la tabla 8. O sea, si tiene una, ya es irregular. ¿Ok? Pero quiero que entendamos bien qué es el IA y el IP. Dice, el factor IA, el IA de altura, se determina como el menor de los valores de la tabla 8, correspondientes a las irregularidades estructurales existentes en altura en las dos direcciones de análisis. Es decir, de la tabla 8 tengo acá, yo voy a escoger un IA, porque acá la norma te dice que el menor de la tabla número 8. El número 8, cogemos el menor, el mínimo, y me sale un IA. Vamos acá, supongamos que estamos en la dirección X. Estamos iniciando en la dirección X. Tienes un IA. Entre comillas, un IAX. ¿Ok? Luego te vas, luego haces lo mismo analizando la dirección Y. La dirección Y. E igual tienes un IA1, un IA2, así, hasta un IA6. Y nuevamente, ¿qué haces? Coges el mínimo. Y tienes un IA, entre comillas, un IAY. ¿Está bien? Tienes dos IA. ¿Por qué? Porque esta tabla número 8 se analiza para ambas direcciones. La tabla 8 yo analizo para la dirección X y para la dirección Y. No solamente para una dirección, la analizo para ambas direcciones. Para la dirección X y para la dirección Y. Yo tengo que analizarla para la dirección X y para la dirección Y. Entonces, si para la dirección X analizo la tabla 8, tengo que ver cada ítem de la tabla 8 y sacar el mínimo. Y cada ítem me va a botar un valor de IA. Como tengo 6 valores de IA, la norma dice que coja el mínimo. ¿Ya? Ahora analizo la dirección Y. Y en Y también tengo 6 valores para el IA. ¿Y cuál escojo? El mínimo. Ahora, entre X y Y, entonces tendría un IAX y un IAY. Algo así.
Entre estos dos valores, simplemente tú escoges el mínimo. O sea, ¿cuál es el mínimo de haber encontrado un IA analizándolo en X y entre un IA analizándolo en Y? Escoges el mínimo y ese es el IA total, por decirlo así. Y es el IA que tú vas a usar en esta ecuación. ¿Ok? Y para el IP exactamente lo mismo. Para el IP lo haces con la tabla 9. La tabla 9, si te das cuenta, te da valores de planta, irradiales aleatorios en planta, y te da 2, 3, 4, 5. Te da 5 irradiales en planta. Tiene 5 irradiales en planta. ¿No? O sea, para la dirección X, ahora con la tabla 9, tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tienes un IA, un IP, perdón. 1 hasta un IP 5. El nombre dice que de eso escojas el mínimo. El mínimo y tienes un IP. Un IP, entre comillas, un IPX. Ahora hace lo mismo, pero para la otra dirección. Para la dirección Y. En la dirección Y también tienes otra vuelta, un IP desde el 1 hasta un IP 5. Entonces, ¿qué haces nuevamente? Entre esos valores que has encontrado, escoges el mínimo IP. Y para la fórmula simplemente uso el menor entre el IP hallado en la dirección X para la tabla 9 y entre el IP hallado para la dirección Y de la misma tabla. Entre esos dos, cojo un IP mínimo. IP mínimo. ¿Ok? Y ese de acá, justamente es el que va acá. Entonces, ese IP que he encontrado del mínimo, de los mínimos con este procedimiento que te acabo de indicar, es el que se va en la fórmula. Entonces, por eso que el R sub 0 el R tiene dirección, pero no se debe al IA ni al IP. Se ve simplemente al R sub 0, ya que el IA y el IP son valores numéricos que no tienen dirección. Muy bien, eso quería remarcar mucho acá. Ya que dice acá de que el IA y el IP, el IA se determina como el menor de los valores de la tabla 8 correspondientes a las irregularidades estructurales existentes en altura en las dos direcciones de análisis. El IP determina como el menor de los valores de la tabla 9 correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en planta en las dos direcciones de análisis. Y si al aplicar la tabla 8, mira, acá te dice algo, porque acá, hasta acá hemos encontrado el mínimo del mínimo. Si al aplicar la tabla 8 y 9 se obtuvieran valores distintos de los factores de IA o IP para las dos direcciones de análisis, se toma para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones. ¿Se entiende? Si aplicamos, a ver, la tabla 8, si al aplicar la tabla 8 y la tabla 9, o sea, hemos aplicado acá la tabla 8 para X y para Y, se obtuvieran valores distintos de los factores de IA o IP, es decir, entonces tú has hecho para la tabla 8 dirección X, has encontrado un IA. Para la tabla 8 en dirección Y ahora, otro IA. Si encontraras valores diferentes acá, si tuvieran valores distintos de los factores de IA para el caso de la tabla 8 y IP para el caso de la tabla 9, para las dos direcciones de análisis, o sea, para X, dirección X, de la tabla 8 al final encontré un IA, y para la dirección Y, de la tabla 8 encontré otro IA. Si estos son diferentes, si son distintos para las dos direcciones de análisis, se toma para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones. Se toma para acá, o sea, para el IA, el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones. O sea, de acá a acá, ¿qué estoy tomando de acá a acá? Para los IA, el menor valor obtenido entre las dos direcciones, si es que fueran distintos.
Si fueran distintos, obtendría entre estos dos acá, obtendría, si fueran distintos los valores de I y A encontrados según la tabla 8 para las dos direcciones. Entonces encuentro o uso el menor. Por eso que estoy usando siempre el menor. Igual para IP. Exactamente lo mismo para IP. Lo mismo para IP. Entonces al final trabajas con esos valores. Profe, y si acá fuera 1, igual, siempre estos coeficientes son menores a 1, si te das cuenta. Son menores a 1. Entonces, si uno te sale 1, o sea que es regular, pues ya sabes que tienes que coger siempre el menor. ¿Ok? Y nosotros veremos la irregularidad en altura primero, ¿ok? Entonces, empezaremos a revisar la irregularidad de rigidez en piso blando, como un inicio. A ver, dice, existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso, la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masa, ambos evaluados para la misma condición de carga. Profe, no entiendo. Vamos a explicarlo, ¿ya? Vamos a ver acá. Dice esto. Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% del lateral del entrepiso y metro superior. Es decir, vamos a suponer que yo tengo una edificación de 4 pisos. Tengo una edificación de 4 niveles. Primer nivel, segundo, tercero, bueno ya, 4, quinto, sexto, a ver. Séptimo, ¿no? Como el que tenemos ahorita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. 7 niveles. Entonces me dice, existe irregularidad, profesor, cuando la rigidez lateral de un entrepiso es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Es decir, yo tengo acá, voy a poner así perdón, con una letra, tengo rigidez 1, un pequeño, ¿ok? Rigidez 2, tengo acá rigidez 3, rigidez del cuarto nivel, del sexto, del séptimo. Existe irregularidad de altura en rigidez cuando la rigidez de un entrepiso es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, del que le continúa superiormente. Es decir, si yo cojo la rigidez 1, existirá irregularidad cuando la rigidez lateral de 1 es menor que el 70% de su inmediato superior. ¿Quién es su inmediato superior? K2. Para K2 será menor cuando será irregular cuando es menor el 70% de la regularidad de K3. Y así continuamente. Es decir, tengo que evaluar cada rigidez. En pocas palabras, diría que la rigidez lateral de un piso en I es menor al 70% o al 0.7 de la irregularidad del piso inmediato superior, es decir, cuando ahí va desde 1, ¿no? Para adelante. Esa es una condición, pero también dice que o es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores. Promedio, es decir, que yo tenía acá ahora, que evalúo el piso 1, esta debe ser menor al 80%
de la rigidez lateral promedio, ¿de quién? Promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Allá, de los tres niveles adyacentes, promedio de los tres niveles, ¿quién es el promedio de los tres niveles superiores que están arriba de 1? 2, 3 y 4. Allá. K2, K3 y K4 entre 3. Ah, ya. Y para K2, profesor, igual. 0,80, pero ahora sería ¿quién? K2, ahora sería K3, K4, más K5, entre 3. Y para el K3 sería igual. El valor del K3 debe ser menor al 0,80. Aquí K4, K5, K6, entre 3. Y por último evaluaría a K4, ¿no? El K4 sería, ¿por qué digo por último? Miren, por esto. 0,80 de que 5, el promedio de los 3, 6, 7 entre 3. ¿Por qué el último, profesor? ¿Y K5? Porque evalúes K5 tienes que tener 3 pisos arriba de 5. Tienes el 6, el 7 y otro más, ya no aplicaría, ¿no? Entonces, si lo quiero uniformizar, tendría que ser que el KI sea menor al 0,8 de KI más 1, KI más 2, KI más 3, entre 3. Pero como me dice acá que sea una o el otro, menor que expresión de gerente superior, o, entonces, para que exista esa condición, tiene que ser una o. Ahí, pasó. Tiene que ser de esta, o sea, tiene que cumplir uno o el otro. O sea, para que exista, para que cumpla esa condición tiene que ser, basta con que sea uno. Si el otro no cumple está bien, pero basta con que sea uno y ya tiene irregularidad. Esto uno lo tiene que plasmar en una hoja de cálculo para que sea más entendible. Es por eso que yo lo he hecho el cálculo más o menos lo he ordenado de esta manera, ¿no? KI menor al 70% de KI más 1 y KI menor a los 0,80 de un tercio, que es el promedio de estas tres. Entonces vamos a empezar a calcular la irregularidad de rigidez como lo tenemos aquí. Para eso voy a apoyarme, a ver, justo acá tenía una tabla, para no hacer una tabla. Vamos a apoyarnos de acá. Vamos a usar estas tres. ¿Sí? Pongo esto acá, la rigidez. Condición 1 y condición 2. Voy a ver estas 5. ¿Por qué? Ahorita te explico por qué. Acá y... Hoy no, perdón. No, tengo que volver a... Tengo acá el número de piso, está el piso 1, 2, 3, 4, 5. Acá esto de la altura no me importa la altura, pero acá sí, esto de acá ya no iría. Porque acá le voy a poner la rigidez. Esto hay que analizarlo para cada dirección, por si acaso. O sea, acá lo estamos analizando para la... análisis XX. Ok. Esto de acá me lo voy a llevar más arriba. Y esto le vamos a poner, no sé, a ver. Un asterisco. Ok, para que sea... para que me lo reemplace, mejor dicho. Acá también, ¿no?
Voy a poner 2 asteriscos, lo voy a poner. 2 asteriscos. Ya. ¿Ok? Y acá quiero la rigidez en X, o sea, es la rigidez Y de cada piso, ¿no? La rigidez la vamos a medir en toneladas fuerza milímetros, ¿ok? Está en milímetros, ¿ok? Entonces acá tenemos, acá le voy a poner lo que es justamente lo que le corresponde al asterisco. ¿Ok? Y acá la pregunta, ¿no? ¿Piso blando o no? Muy bien. Comencemos. Profe, ¿y ahora qué hago, profe? Ya tienes esto para la dirección X. Necesitas este valor de acá. Necesitas estos valores que están acá. Entonces, ¿qué hacemos? El KI yo lo tomo justamente del el programa. Miren, ¿cómo encuentro las rigideces por piso? Porque estos son rigideces por piso. Son rigideces por piso, por piso. Necesito la rigidez de piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego hacer justamente estas comparaciones. Estas comparaciones. Voy a hacer que el piso 1 si es menor al 100% del piso 2. Voy a tratar de sacar factores. ¿Ok? O sea, es lo mismo que decir acá que si el KI1, el K de nivel 1, el rigidez del piso 1 entre la rigidez del piso 2, si yo lo divido, si es menor a 0.7, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tengo irregularidad de rigidez. Si me sale 0.9, profesor, no tiene irregularidad porque tiene que ser menor al 70% si yo lo paso a dividir. Igual acá, si esto de acá yo lo paso a dividir, el KI entre la suma o entre el promedio, mejor dicho, tendría que ser menor a 0.80 para que exista irrealidad. O sea, vamos a verlo en términos de coeficientes, ¿ok? Eso es lo que quiero hacer justamente el día de hoy. Quiero verlo en términos de coeficientes. Si la rigidez del piso 1 entre el piso 2 es menor a 0.7 o la rigidez de cualquier piso del I más 1 es menor a 0.7, existe irrealidad. Si la rigidez del piso I entre la rigidez promedio de los tres niveles que le continúan es menor a 0.8, existe irregularidad. Para eso necesito ver las rigideces. Me voy a Display. Y en Display ya hemos visto dónde ver los resultados, ¿no? Story Response Plots. Y acá. Acá hemos visto desplazamientos, cortantes, pero hay uno que se llama Story. Ven acá, rigideces por piso. Yo voy a esta tabla que está acá, elijo el caso dinámico, porque estamos viendo que a través de los casos dinámicos en X, y esta es la rigidez del piso 1. Obviamente el piso 1 es un poco más rígido, ¿no? ¿Qué bien? Y esta es la rigidez del piso en Y. Entonces la del piso 1, su rigidez, quiero verlo por tablas. Ahora esta me la bota en tonelada milímetros, porque justamente yo lo he hecho para esa opción. Agarro esta tabla y de una manera tan sencilla lo colocas acá. Ajá. Y empezamos. La rigidez del piso 1. A ver, ¿cómo hacemos ahí? Sacarle un coeficiente. Esto de acá entre el que le continúa. Muy bien. 1.8. ¿Ya? No hay rigidez. Del 2, que sea menor, que sea entre el 3. 0.7, nada. El 3, entre el piso 4. Sigue siendo rígido. Piso 4, entre el piso 5. Todo está ok. Y esto entre esto. Si te das cuenta, y acá obviamente no, porque contra quién lo vas a dividir. No hay forma. Entonces, ninguno es menor a 0.7. Profe, ya no tiene... Si ninguno es menor a 0.7,
entonces ya esto de aquí es regular. Espérate un momento. Espérate un momento. Porque acá es con la letra O. La letra O, ¿qué cosa me significaba? Que tengo que cumplir las dos. Tengo que cumplir, basta que cumpla uno para que sea irregular, ¿no? O sea, acá no es irregular, pero si yo analizar el otro y falta que uno de ellos me salga, en este caso, menor a 0,8, si uno de esos tiene, entonces ya es irregular. O sea, el que te haya cumplido uno no significa que ya te salvaste y que es regular. No, tengo que analizar siempre los dos. Porque estamos en el caso de O. Si uno no pasa, el otro puede pasar. Si fuera el I, sería distinto, ¿no? Porque si fuera en el caso del I, ambos tienen que cumplir obligatoriamente para que sean irregular. Si este ya no cumplió, entonces ya no sería nada irregular. Pero hay que comprobar, ¿no? Entonces sería acá. La energía del piso 1 debe ser entre ¿qué? Entre el promedio de quién? De los tres adyacentes. Ya. La del piso 2 entre el promedio de los tres adyacentes. Ya. El piso 3 entre el promedio de los pisos adyacentes. Y se igual acá, ¿no? El piso 4 entre el promedio de los tres pisos adyacentes. Y acá, profe, nada, porque ya te expliqué bien claro que yo no puedo calcular en este de acá, porque este de acá no lo puedo hacer con 3 más. No hay 3, dice 3. No dice 2 ni 1, dice 3. Entonces, te das cuenta, ninguno es superior o menor al 80%. Entonces, mira, en este caso diría yo, ¿no? Para saber si tiene piso blanco. Si una condicional digo o sea, O. Si es, perdón, si este valor de acá fuera menor que 0,7 y de acá que este valor fuera menor que 0,8, si fuera menores, en este caso diría piso blando, sí, o sí tiene, ¿no? Caso contrario, diría no tiene. No tiene. Acá no tiene, no tiene, no tiene y no tiene. Acá no aplica, ¿no? Porque acá aplica en uno, pero no aplica en el otro. ¿Ok? Acá no hay piedra aplicar, pero igual, ¿no? Aplica no tiene. Listo. Entonces, al final, no tiene irregularidad de piso blando en X. Entonces, el IA en X, ¿cuánto sería? El IA en X, si es que no tuviera, miren, si es que tuviera 0,75, como no tiene, si no tiene, ¿qué significa que es? Regular. Y si es regular, la norma te dice que cuando es regular, vale 1. En este caso, el IA para este primer ítem, el IA sería 1. ¿Ok? Acá lo voy a poner.
A sería 1, ¿ok? A ver acá, ya. El IA sería 1, porque no tiene, ¿ok? No tiene. Esto mismo lo analizo para la dirección en Y, ¿ok? De la misma manera, en Y lo único que cambiaría sería esto que está acá. En Y, es en Y, sacamos la tabla, y en Y tenemos esta de acá. Esto de acá lo copiamos, lo pegamos, y te das cuenta que ninguno tiene. Que es una estructura rígida, tiene bastante rigidez en Y. No tiene, ya que según el primer ítem, ninguno es menor al 70%, y según el segundo ítem, ninguno es menor al 80%. Por lo tanto, no tiene, ¿ok? Entonces, si lo hemos analizado en ambas direcciones, entonces, ¿cuál cojo? El mínimo. Ya. 1, 1, 1. Ahora, eso mismo tenía que hacer para estas que vienen acá, sino para la extrema. La rigidez, este análisis que acabo de hacer es para la rigidez de piso blando. Ok, voy a poner acá. Acá, voy a poner acá. ¿Cómo se llama? Para tener en cuenta. Irregularidad de piso blando. Irregularidad. ¿Qué? Piso blando hemos calculado y no tiene irregularidad. Eso mismo tendría que hacer para las demás. ¿Ok? Entonces igual tendría que hacer para las demás irregularidades. ¿Ok? Tanto para la que sigue. Bueno, la resistencia de piso débil no la vamos a ver, porque para esta de acá es una irregularidad que se necesita comprobar cuando la estructura ya está diseñada, porque aquí dice acá existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia de entrepiso y mientras superior. O sea, en vez de comparar rigideces, compara resistencias de entrepiso. Y la resistencia de un entrepiso está dado tanto por cuánto soporte corte, o sea, por el cortante nominal, o sea, lo que soporta el concreto y lo que soporta el acero. Esa es la resistencia de un entrepiso, la resistencia a corte. Pero para hacer esto acá, nosotros tenemos el concreto, pero no tenemos cuánto aporta el acero porque todavía no lo hemos diseñado. Si se dan cuenta, todavía no lo hemos diseñado. Entonces yo no puedo, ¿me entiendes?, comparar todavía o hacer esa verificación. Tendría que tener ya diseñado mi estructura con mi concreto, con mi sección ya definitiva y con mi acero ya definitivo, y ahí pasaría a verificar. Pero por eso, ¿por qué voy a verificar cuando está en el diseño? Es así. Es por eso que uno diseña a las estructuras de la manera correcta. Si uno sigue los pasos de la norma, pues vas a obtener resultados correctos, y cuando se te ocurra verificar eso acá, nunca vas a llegar a esto. O sea, si tú haces, mejor dicho, si haces un diseño correcto, no tienes por qué llegar a esto. No se llega a esto. Por eso que no lo vamos a verificar el día de hoy. Lo que vamos a hacer es la verificación del irregularidad extrema de rigidez. Eso sí lo vamos a verificar para que puedan darse cuenta. ¿Ok? Ok. Pero eso ya lo haremos en la continuación de esta sesión, ¿no? Quería tener esto claro para que vean cómo se hace una verificación de irregularidad
para que vayan pensando o practicando cómo sería para esto que está aquí, ¿no? Hemos abarcado ya esta parte, es un poco extensa, pero poco a poco iremos verificando si existe hidrología, y si en caso existiera, pues reanalizaremos rápidamente a la estructura con las derivas correspondientes. ¿Okay? Acuérdense que según la tabla número 10, en la norma, para la B, en zona 4, no se permite irregularidades extremas. Es decir, las extremas no pueden haber jamás. Jamás. Ni en planta ni en altura. Pero sí se le permite otras irregularidades si es que las tuviera. ¿Ok? Acá lo voy a guardar. Este es piso blando, ¿no? Borrar piso blando. Y ya está. Entonces, en la siguiente sesión continuaremos con la irregularidad extrema de resistencia, ¿no? Entonces, esa es la que les quiero mencionar para continuar con la sesión correspondiente. ¿Está bien? Listo, chicos, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.